Capítulo 21, segunda parte. En las múltiples investigaciones que fui realizando durante los años subsiguientes a mis experiencias con los extraterrestres, me fui dando cuenta de que una buena cantidad de los contactados eran falsos y que querían sobresalir en algo. Y los ovnis, por supuesto, eran la mejor fuente para conseguirlo. En estos individuos no estaba el deseo de saltar a los titulares de la prensa o las entrevistas en la televisión. Solo los asistía el deseo profundo de ser tomados en cuenta por las gentes, de recibir un trato especial de quienes pugnaban por conocerlos o pertenecer a su grupo de elegidos, de recibir un trato especial de gentes que los consideraban especiales. Así, estas personas eran huérfanas de afecto real, y los extraterrestres eran la excusa para lograrlo. Lo grave de esta locura era el efecto que producía en las gentes que se asociaban con el contactado. Un nuevo tipo de místico, representante terrenal oficial, portador de grandes noticias calamitosas que no podían divulgar por ser todavía un secreto hasta que los hermanos mayores extraterrestres le ordenaran poner a disposición del grupo. De esta manera, mientras persistiera la posibilidad de que romperían el silencio, los miembros del grupo serían los primeros en saberlo. Con esta trampa mensaje, los adeptos permanecían con el contactado maestro hasta que se hartaban de ver gastar su tiempo sin ninguna noticia espectacular, retirándose del grupo y hablando mal de los mentirosos extraterrestres. Este singular drama lo han vivido muchísimas personas asociados a esos falsos mesías o contactados, en casi todas las ciudades latinoamericanas donde he tenido la oportunidad de conocer muy cerca esta situación. He podido conocer dentro de mis investigaciones casos en que el líder del grupo elegido por los extraterrestres supuestamente ha recibido órdenes de intercambiar parejas sexualmente para lograr un acoplamiento disque de superhombres. En esta situación han caído mujeres casadas, separadas y señoritas. Claro, el elegido del grupo, portador de los genes superiores, es quien tiene la ingrata tarea de probar sexualmente a todas las mujeres del grupo, inclusive con la aprobación de los esposos y demás miembros. Esta peligrosa tendencia ha puesto en terribles condiciones a muchas personas cuando descubren que el supuesto contacto no es más que un vivo que no solo se deleita sexualmente, sino que por añadidura se queda con los reales, como dicen en Venezuela, quien se lleva el dinero de los incautos buscadores de espiritualidad y felicidad superior. Sobre este acontecer, al que los psicólogos y sociólogos seguramente podrían explicar de acuerdo a los graves problemas que vive la humanidad, darían una gran alerta sobre este tipo de experiencia que mucha gente en busca de valores más altos tiene que vivir, solo porque son seres que desean un mundo mejor, lleno de comprensión y de amor. Estos traumas conseguidos en tales grupos han llevado a la desesperación a muchas personas. Conozco personalmente varios casos tanto en Colombia, Venezuela, Perú y Ecuador, países donde me ha correspondido investigar más de cerca estas experiencias, algunos casos en donde, obvio, los hombres han tenido que recibir tratamiento médico psiquiátrico durante meses sin poder restablecerse totalmente. Esta gente ha vendido inclusive sus terrenos, casas y hasta negocios, porque los extraterrestres así lo desean, para poder llevárselos a un planeta superior donde el dinero no tiene ningún uso o valor. Claro que los dineros de las ventas de sus pequeñas posesiones van a poder del vivo que los dirige, para suplir algunas cosas que sí son necesarias para el largo viaje hacia la felicidad, en un alejado planeta en donde los espera la dicha y el amor eterno. Otros casos son las colonias del amor, en donde los escogidos van a vivir con sus familias alejados de las ciudades, en un sitio escogido por los extraterrestres, para que se dediquen a sembrar la tierra y aprender a vivir en sana convivencia, sin odios, violencias o envidias. El resultado es obvio,
peleas entre familias, intercambios sexuales indiscriminados. Algunos se quedan con las mujeres de otros. Vienen las separaciones, abandono de hogares y la fuga de otros con mujeres jóvenes de la comuna. Estos casos ya son muchos en la lista, con gravísimas consecuencias, y sin embargo lo mismo sigue y seguirá repitiéndose constantemente. Algunos de estos jefes se consideran profetas reencarnados con la voz autorizada de Dios y someten a muchos trabajos duros y extenuantes como pruebas del Señor. Algunos miembros de estas singulares comunidades regresan de nuevo a sus anteriores lugares una vez que se dan cuenta del error, totalmente deshechos física y moralmente, amén de que no quieren contar o acusar a quien los engañó, pues es muy vergonzoso para ellos, además de pasar por la pena de que los crean unos idiotas crédulos de las enseñanzas extraterrestres. Existen además entidades de variados niveles, extraterrestres, dimensionales y entidades terrestres que no están en los registros del acontecer misterioso de nuestra historia. Estos últimos, dotados de grandes poderes sobrenaturales, están solo experimentando con nosotros. Estas experiencias convivirían y compartirían con nosotros el planeta, ellos en un plano cuasi físico que se manifestarían ante nosotros como si fueran extraterrestres. Hasta ahora no sabemos los fines reales que persiguen estos indeseables vecinos. Con los extraterrestres es también muy complejo dar respuestas definitivas, ya que lo que sabemos hasta ahora es que tenemos unas 14 tipologías o identidades de seres que llegan como tripulantes de naves espaciales de los más variados aspectos, en donde podríamos decir que vienen robots, humanoides, humanos y ciertas criaturas con aspecto más animal que humano. Sin embargo, entre esa extraña maraña de acontecimientos fraudulentos emergen casos de verdaderos contactados. El caso vivido por mí en noviembre de 1973 tiene las características del extraterrestre bueno, amigo y espiritual. Las comparaciones que he logrado realizar con otros contactados revelan que existe quizás un muy bien montado plan de algunas inteligencias estelares para ascender el despertar a niveles superiores, acelerando el proceso evolutivo. También estoy casi seguro que nos hacen pruebas de tipo psíquico a nivel individual y colectivo, para despertar conciencia y elevar nuestras creencias y conocimientos, que nos lleven por cauces más claros sin lesionar nuestra actividad diaria. Existen también los enfrentamientos con los malos de la película, muy regularmente en donde se cuidan y se temen unos con otros. Esto también es parte de la información que nos revelan los extraterrestres. Esta lucha de poder a poder, no la conocemos en toda su aterradora trascendencia, puesto que todavía no tenemos los conocimientos, factor para penetrar este complejísimo movimiento que se desarrolla ante nuestras propias narices. Solo sé con seguridad que gracias a hombres de gran valor en la adversidad y a su coraje de lucha, se desentrañarán poco a poco, con gran razonamiento y buen uso de la lógica, los grandes misterios del hombre y su relación con todo lo que nos ha traído aquí, a este Congreso Internacional de Costa Rica, para medir los alcances de lo aclarado e investigado hasta el presente, de todo lo que era tabú, milagro o imposible. La historia de la humanidad ha sido encomendada a hombres y mujeres dispuestos a sacrificar su existencia por ver mejorar las condiciones de vida de los seres de este planeta. No son hombres excepcionales, son hombres decididos, y esto los hace diferentes. Pero transformar el mundo implica concebir ideas ajustables a la realidad de los acontecimientos y luego ponerlos en práctica. El hombre, en su lucha por el cambio, ha descubierto que puede vivir con sus congéneres cuando conozca, aprenda y aprecie. Durante el desarrollo de estos congresos también ocurrió algo muy importante digno de expresar. En 1975, en Alemania, recibí la primera amenaza contra mi integridad, si hablaba de algo que no debía decir.
Yo sabía que debía tener la prudencia al dar a conocer la información. ¿Quién o quiénes tenían miedo de que la diera a conocer, de que diera a conocer algo que supuestamente sabía? Eran ya los conocidos hombres de negro. De las 4 amenazas que recibí en diferentes años, la última fue en 1985, durante el desarrollo del Congreso de Costa Rica. La carta me llegó mientras Charles Berlitz hablaba sobre sus descubrimientos en el Triángulo de las Bermudas y en la Atlántida. Al entregarme el sobre, el botones, estaban sentados a mi derecha el doctor Jacques Bailly y a mi izquierda el doctor Jacobo Grinberg. Abrí el sobre y con letras de periódico y símbolos extraños me conminaban a no hablar de algo que ellos sabían que yo sabía. ¿Pero quiénes son ellos? El doctor Bailly, al mostrarle la nota, me dijo que parecía algo relacionado con el vudú. Nunca he podido saber quiénes se podían ver afectados con lo que conocía por aquel entonces. Siempre he sido muy prudente para manejar los informes. En San José, Costa Rica, durante 2 años que viví en la tierra que me vio nacer, de 1987 a 1989, se realizó un congreso llamado Tercer Congreso Esotérico de Costa Rica. Me invitaron a participar y por razones personales no asistí, pero envié mi conferencia y fue leída por un amigo mío participante como ponente. En esta época este era mi sentir. El fenómeno ovni y su vertiente esotérica. San José, Costa Rica, 13 de abril de 1988. Estimado público en general, señores organizadores del Tercer Congreso Esotérico de Costa Rica, representantes de organizaciones afines, señoras y señores. La raza humana ha sido movida en curiosidad desde los mismos días de su aparición en la Tierra y se ha motivado por los misterios, los grandes misterios que rodean su real y verdadero principio o génesis. Esta curiosidad, perpetuada por su memoria genética para desentrañar sus recuerdos del futuro, generación tras generación, ha plasmado en la piedra y roca primero, después en pieles y papiros, después en tradición oral, de padres a hijos, de razas a otras razas, a través de toda su historia, la llegada de mensajeros provenientes de las estrellas y su forma de interpretar sus enseñanzas, conocimientos, leyes y legados espirituales. Estos conocimientos, entregados a varias razas en diferentes partes de la Tierra y en épocas diferentes, dieron principio a las grandes religiones del mundo y dieron nacimiento también a las organizaciones herméticas esotéricas para resguardar y mantener intactas las enseñanzas en su contenido más puro de conocimiento superior. Por otra parte, nació en su conjunto de conocimientos entregados al hombre la visión de una auténtica ciencia científico-espiritual, la ciencia extraterrestre. Por otra parte, no debemos olvidar que esta ciencia tiene una condición especial, y es que primordialmente es a la vez que la más vieja, la más nueva de entre todas las ciencias del hombre, y para preservarla en toda su extensión, este conocimiento fue vejado al vulgo, y solo los merecedores de tal sabiduría pudieron ir con el paso del tiempo, preservándola intacta para la llegada y nacimiento de una generación especial de hombres que sabrían hacer buen uso de la misma. Así se dio principio también a las organizaciones esotéricas que preservarían tal legado, entregado por los mismos dioses como legítima heredad para los hombres. Las visitas a nuestro planeta de estos seres superiores aportaron al hombre una serie de conocimientos y toda una tecnología que el hombre por sí solo le hubiera sido prácticamente imposible de alcanzar. El día 5 al 11 de agosto de 1971, en un congreso científico realizado en Armenia Soviética, en donde se reunieron más de 1 millar de personalidades de todo el mundo de la ciencia internacional, y bajo los auspicios de la Academia de Ciencias de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas y de los Estados Unidos, se determinó oficialmente considerarla así, la ciencia extraterrestre.
Aquí cabe repetir, para los ignorantes que niegan hechos de tan gran trascendencia, la declaración del insigne doctor Alexis Carrel. Cito: al fin y al cabo, los sabios no son más que hombres, están saturados de los perjuicios de su ambiente y de su época. Creen de buen grado que los hechos que no pueden ser explicados por las teorías corrientes no existen. Tengamos en cuenta que el hombre es esencialmente mágico, por nacimiento, por tradición, por todas sus manifestaciones. Pensemos pues en una teoría de Foster, donde dice que el hombre recibe constantemente unas pequeñas partículas cósmicas que nos van abriendo un inmenso archivo de datos, por causa de esta radiación que nos induce inexorablemente a un reencuentro con nuestra verdadera naturaleza cósmica. Si el universo inteligente está tratando de comunicarse y establecer contacto con nosotros, y por falta de observación y atención es lento el proceso de concientización, entendamos entonces que el hombre es una programación destinada al conocimiento. No está en discusión, no cabe duda. Así debemos darnos cuenta ya que estamos llegando y ha sonado la hora de pasar de lo externo a lo interno, y que el descubrimiento más grande de toda la humanidad es de captar y entender con todos nuestros 5 sentidos físicos y los intuitivos, que la conquista más grande del hombre está aquí, en la tierra, la del hombre al rescate del hombre. La presencia y comportamiento de los dioses visitantes de nuestro planeta, cuya historia los hace partícipes de nuestro ancestro, fue más directa y elocuente para con los hombres del pasado. Ahora se evidencia en nuestros días del siglo XX que el comportamiento de los ovnis, por sus movimientos, desplazamientos, desmaterializaciones instantáneas para materializarse de nuevo en otro lugar, hace pensar en lo mágico, en lo misterioso, más que en los conceptos físicos que tiene el hombre actual para explicar el fenómeno. La teoría del esoterismo ovnilógico pone en duda que los ovnis sean naves espaciales tripuladas provenientes de otros mundos físicos, o quizá paralelos o dimensionales. Por otra parte, es innegable también que todos estos avistamientos, inexplicables para la ciencia natural, tengan un profundo sentido esotérico y simbólico, como ya apuntan algunos investigadores de renombre. Sin embargo, en todo esto hay algo indudable, y es la certeza de que el fenómeno está aquí y ahora, en nuestro planeta Tierra, como un gran desafío a todas las reglas de la ciencia humana, a todo el comportamiento de nuestros valores, de nuestras creencias, sacudiendo colectivamente la pasiva vida del hombre distraído, retando a los incrédulos, pero también haciendo conciencia en los hombres pensantes y cambiando su patrón conductual para adquirir nuevas posibilidades mentales que nos darán la clave para evitar un pánico colectivo que desestabilice el equilibrio social del planeta. Partiendo de que algunas veces pueden tener su origen parafísico extradimensional, alcanzando niveles vibratorios desconocidos de la materia, cuya rapidez o velocidad no podemos percibir o registrar, es entonces donde se manifiesta la eficacia del conocimiento esotérico para penetrar en el ámbito interno de otra realidad maravillosa. El escritor Vicente Anglada dice en su libro La jerarquía, los ángeles solares y la divinidad: la liberación final o la entrada del ser humano en el reino divino tiene lugar precisamente cuando los últimos rescoldos del cuerpo solar se han fundido en el crisol misterioso de los hijos del espacio, una especie particular de devas que asisten en todo proceso de iniciación. Así que con el alborear de la era de Acuario se concreta esta enseñanza esotérica respecto a los grandes intermedios cósmicos, concluye Anglada. En el libro El secreto de los Andes, el autor Brother Philip dice: en las torres de las ciudades perdidas hay un resplandeciente cristal de blanca luz que brilla eternamente.
Este cristal es indudablemente la luz máxima de los antiguos y está relacionada con el mismo poder que es utilizado hoy por los visitantes del espacio OVNI. Y en la página 122 dice: las gentes del espacio son seres tridimensionales como nosotros, no son fantasmas. Hay seres de otras dimensiones que están trabajando con la Confederación del Espacio, pero no se presentarán en nuestras salas de recibo. Son mentores de los hermanos del espacio que vienen en forma física. Paul Bruton nos dice en La sabiduría del yo superior, página 33, la inteligencia debe aceptar que haya un lugar en este variado universo para un ser superior al hombre. Concluyo con una enseñanza del maestro extraterrestre Krunula. Vosotros estáis hechos con partes del infinito y de las estrellas, pero no lo sabéis porque estáis dormidos. Paz, 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 paz a todos los hombres que buscan la verdad. Enrique Castillo Rincón, San José, abril 23 de 1988. El año de 1975 fue muy activo para mí. Participé por primera vez a nivel internacional en el primer Congreso Mundial de Brujería en Bogotá, Colombia. Allí conocería a Uri Weller, a la doctora Thelma Moss, con sus interesantes investigaciones con la cámara Kirlian y otros personajes, de los cuales oía hablar por vez primera. El que tuvo valor para lograr tal evento, aún en contra de la Iglesia, fue mi querido y siempre admirado doctor Simón González, hoy gobernador de las islas San Andrés y Providencia. Allí, durante el desarrollo del Congreso, llegaría un extraterrestre que se comunicaría conmigo en un hotel, haciéndose pasar por un periodista, ávido de noticias de primera mano. Lo más extraordinario fue que algo causó un apagón a las 7 de la noche, momento en el cual lo dejarían en algún lugar con todas las credenciales para participar. Esta experiencia también será relatada en el próximo libro y todas las incidencias que fueron parte del Congreso. Pocos meses después participaría en el Congreso Internacional de Alemania con otras dos interesantes experiencias durante el mismo. Recién llegado de Alemania, fui invitado al Congreso OVNI Internacional de Guayaquil, Ecuador, comenzando el mes de diciembre de 1975. Ya para esa fecha solo mantenía contacto telepático con los pleyadinos. En febrero 17 de 1976 terminarían definitivamente los encuentros físicos y contactos telepáticos con los hermanos mayores. Antes de finalizar este capítulo y el libro, considero de gran importancia incluir el resultado de la investigación realizada por el Dr. Jacques Vallée sobre el análisis de un espécimen encontrado en Bogotá, Colombia. Inicia el informe. El espécimen de Bogotá, una investigación física, junio de 1987 por el Dr. Jacques Vallée. Científicos interesados en el fenómeno de los ovnis han esperado mucho alguna clase de evidencia física que sea encontrada en conexión con una buena observación bien documentada. Esta evidencia podría ser analizada en un laboratorio y ésta suministraría, si no una prueba de la realidad de los UFOs, por lo menos una buena base para un diálogo fructífero con los defensores de varias teorías sobre ellos. En la vida real no son tan simples. La combinación de una buena observación con un espécimen físico es rara, y dado este espécimen surge a veces la dificultad de encontrar laboratorios competentes para su análisis. No solo es por el costo de un análisis significante, sino por las tareas complejas para determinar qué preguntas deberían hacerse y qué equipo debería ser usado. Un libro fascinante podría ser escrito sobre los errores que han cometido a través de los años en el manejo de esas muestras, de la etiquetación sin cuidado para la total destrucción, como fue el caso del primer análisis de la muestra de magnesio de Ubatuba por la Fuerza Aérea Norteamericana. A través de los años, un número de casos ha sido encontrado en los cuales un espécimen físico fue en realidad recuperado.
Un sumario corto incluye el caso de la isla Maury en Washington el 21 de junio de 1947, el caso de Ubatuba en Brasil en el año 1934 o 33, el caso suizo del 11 de octubre de 1959, el caso de Alaska, fecha desconocida, el caso del Consejo Blues en Iowa el 17 de diciembre de 1977, el caso de Jopala en México en 1978, el caso de Campirias en Brasil el 14 de diciembre de 1954. Ninguno de estos casos ha suministrado evidencias concluyentes para ninguna teoría particular de los UFOs. Aunque el material de Ubatuba ha resistido con éxito la explicación en las manos del Comité Condon, después de sobrevivir una destrucción parcial en manos del proyecto Libro Azul. Esa muestra particular está ahora bajo un análisis activo y muy competente en una gran universidad americana. El nuevo caso que yo estoy introduciendo aquí está pareciendo caer en la misma categoría, intrigando lo suficiente para merecer un estudio, aún frustrando en sus implicaciones. En efecto, esto podría enseñarnos más en términos de los fenómenos físicos. Mi esperanza es que nosotros eventualmente tengamos suficientes casos de estos tipos para que pueda emerger un modelo. Antecedentes. El espécimen de Bogotá fue llevado a mi atención en octubre de 1985 por dos investigadores latinoamericanos respetables, el señor Enrique Castillo, director del Instituto Venezolano de Investigaciones sobre Fenómenos Extraterrestres, y Ricardo Vilches, del Instituto para Investigación Científica y Exobiológica de Costa Rica. La ocasión fue un congreso internacional sobre investigación paranormal sostenido en San José, Costa Rica. El señor Castillo, quien había sostenido la investigación inicial en Colombia, me dijo que él había asegurado una pieza de alguna evidencia física que el testigo había encontrado en el sitio de una observación ovni. Él había subsecuencialmente dado esto al señor Vilches, quien fue lo suficientemente amable para devolvérmelo para un estudio futuro. Ellos mencionaron que un análisis preliminar ya había sido realizado en Centroamérica. Dos estudiantes que estaban caminando sobre el patio de una universidad en Bogotá, muy cerca de las 4 de la mañana de 1975, escucharon un sonido metálico en lo alto. Mirando hacia arriba a través de la lluvia que estaba cayendo fuertemente, vieron un disco moviéndose en el aire, como si éste tuviera dificultad. Ellos estimaron su diámetro en 4 metros y de altitud unos 1000 o 2000 metros. Mientras este objeto parecía ir fuera de control, ellos observaron otros 4 discos que volaban cerca del primero como para asistirlo. Eran de la misma forma y tamaño. Esto al punto que, de acuerdo con los testigos, algún chorro de líquido fue arrojado desde el disco central. Los estudiantes tomaron refugio bajo un árbol y vieron un líquido brillante que cayó dentro de los charcos de agua de lluvia en las calles produciendo un vapor. Los 5 objetos se elevaron y desaparecieron entre las nubes de lluvias. Los testigos recuperaron 2 pedazos de metal aproximadamente de 4 por 1 pulgada de tamaño después de dejar que el metal se enfriara aproximadamente por 10 minutos. Al parecer, el análisis fue realizado a solicitud del señor Castillo por un ingeniero mecánico de una compañía petrolera. Él concluyó que la muestra era de una aleación de aluminio con magnesio y estaño. Este no era magnético, parecía no contener hierro, níquel y molibdenum, pero contenía restos de otros materiales que no fueron identificados. Él estableció también que el metal era suave, fácil de cortar y presentó una granulación muy fina. Análisis de los Estados Unidos. Cuando la muestra fue devuelta al señor Vilches, yo comencé una cadena de evidencias, sellándola dentro de un sobre, obteniendo la firma del siguiente y la mía al reverso de ese sobre. Yo lo llevé de vuelta a Estados Unidos y ubiqué el sobre en un sitio seguro, después de sumariar el caso
para el registro de la oficina de mi abogado y firmar una declaración juramentada. El sobre no fue abierto hasta que los arreglos fueron hechos con una compañía de alta tecnología, cuyos ejecutivos estaban interesados en el caso. Ellos dieron acceso a las herramientas necesarias para una investigación detallada. Después de presenciar que las firmas originales fueron presentadas sobre el sobre intacto, el grupo extrajo la muestra e hizo las observaciones siguientes. La muestra mide aproximadamente 51 milímetros de largo, afilado de ancho 39 milímetros a 3 milímetros con un grosor de 7 milímetros. Esta muestra signos de fundirse con una superficie rústica en uno de sus lados. Nosotros observamos un corte crudo aparentemente hecho por una sierra de tienda durante su primer análisis. El proceso de solidificación del metal sobre el lado del tope muestra actividad violenta con efervescencia del metal. Algunos materiales orgánicos incrustados, posiblemente del asfalto de la carretera, también fueron comentados. La muestra es muy liviana, con baja densidad y poca corrosión. Esta se escama fácilmente cuando se le acomete con escapelo afilado. La muestra es un excelente conductor eléctrico. Una prueba de un ohmiómetro a través de la parte angosta de 36 milímetros demuestra solo una fracción de OHM en resistencia. La muestra debe ser puramente metálica en composición y el aluminio es supuesto. Una pequeña esquina de la muestra fue cortada con una sierra de joyería de mano, excepto por una pequeña distancia, la cual fue fácilmente a mano. Este sobrante puente se rompió después de 6 dobleces, demostrando que el metal puede ser muy dúctil, con muy fuerte crecimiento granular. Nosotros notamos que la muestra mostró marcas de soldadura y marcas de prensa, probablemente de los primeros análisis. Nosotros asignamos la pequeña porción que habíamos cortado como muestra A, esto es sobre esa porción que todas las pruebas subsecuentes fueron conducidas. Análisis del microscopio. Electrón exploratorio. Esta es una técnica la cual produce un espectro fluorescente de rayo X. Este fue aplicado a la pequeña parte de la muestra que había sido tomada con la mano y así representando una típica sección descontaminada de la materia interna del espécimen. Microfotografías demostraron una cavidad muy medible, la cual fue probada más adelante durante el análisis. El resultado de esta prueba demostró que la muestra contiene 90% de aluminio, con pequeños montos de fósforo de hierro. No hubo estaño ni magnesio. Los expertos metalúrgicos haciendo el análisis comentaron que la muestra fue fundida completamente y que nada habría servido a la estructura inicial. La apariencia en realidad es típica de un sobrecalentamiento. Este calor había arruinado una pieza de fundición y es consistente con la explosión de una máquina. Las pruebas produjeron acuerdos acerca de la siguiente composición: 93,72% de aluminio, 4,75% de fósforo, 0,91% de hierro y 0,62% de restos de elementos. Análisis de Hauer o taladro. En esta técnica es usado un espectroscopio explorador de masa de ion para explorar el material fastidiando más profundamente donde se capa de superficie hasta su interior. Ubicada en una aspiradora muy alta, la muestra es golpeada por un rayo de electrón. Las mediciones son repetidas en diferentes puntos para la consistencia. El promedio de 5 puntos fue usado. El análisis nos sorprendió, porque este no mostró aluminio al principio. La capa superficial estaba compuesta de carbono, de oxígeno, no combinado con aluminio, y nitrógeno. Más adelante, en esta capa aparecieron los siguientes elementos: aluminio, magnesio, potasio, azufre, sodio y silicio, fósforo e hierro. También salieron en el análisis en pequeñas cantidades. Sumario del análisis. El espécimen de Bogotá es una muestra de aluminio con alto grado de pureza, combinado con fósforo de hierro, con restos de elementos, incluyendo azufre, magnesio, silicio y una capa de oxicarbide. La muestra es inusual en que
no contiene, en particular, no hay un subproducto usado comúnmente en el proceso de refinar aluminio. El aluminio fluorizado es muy estable y sería encontrado en este material. La ausencia de materiales pesados es notable. Otra sustancia cuya ausencia es intrigante es el agua. La significancia de la capa de oxicarbide que fue encontrada en la muestra es desconocida en este punto. Esta capa va más profunda que una capa contaminante. Preguntas para las pruebas siguientes. El análisis de este espécimen es continuo. Aunque su composición ha sido establecida, ahora un número de preguntas quedan. Nosotros no hemos investigado la lista de posibles relaciones de aluminio que podrían competir. Se necesitan realizar pruebas de radioactividad. Nosotros no hemos tenido la oportunidad de consultar a un experto en producción de aluminio y averiguar si la ausencia de fluoroide y de agua fueron verdaderamente significantes. Sería interesante determinar justamente qué tan fuerte un laboratorio promedio tendría que trabajar para duplicar esta muestra. Un análisis de activación de neutrones y un intento de carbono 14, citando los materiales orgánicos que han sido sugeridos a nosotros. Una examinación microscópica de la superficie seguida por un análisis químico de la superficie contaminante como lo es el asfalto, serían viables para completar nuestra valoración de este caso. Un intento debería ser hecho para localizar los testigos en Colombia y documentar sus teorías en detalles más amplios. Conclusiones. El resultado más útil de este trabajo ha sido refinar nuestra metodología y nos ha dado grandes experiencias en las pruebas de supuesto material OVNI. Nosotros también hemos puesto en lugar un procedimiento para la preservación de una cadena de evidencias que tendría validez en sentido legal, aunque esto no elimina ninguna posibilidad de truco por parte de los científicos involucrados en las pruebas. La posibilidad de alguna manipulación de los datos disminuye, por supuesto, en la manera en que las pruebas son repetidas por laboratorios independientes. El rango de explicaciones para la prueba de Bogotá ha sido estrechada ahora hacia abajo, a 3 hipótesis. Esta pudo haber venido de un ovni, como reclaman los testigos, pero antes nosotros podemos definitivamente probar esta conclusión. Nosotros debemos eliminar la posibilidad con la que hemos estado tratando, que es material de satélites que reentraron o con un truco. Es difícil explicar la hipótesis del satélite mientras las fechas sean imprecisas. Por eso la alta prioridad es encontrar los testigos otra vez. Desafortunadamente los archivos que contienen entrevistas originales han sido extraviados y no sabemos el año exacto de la observación. Las hipótesis del truco solo pueden ser eliminadas a través de la consistencia interna de los resultados de las pruebas y sus comparaciones con la historia de los testigos. Hasta aquí nosotros hemos notado muchas realidades que parecen indicar que el caso es genuino. La muestra es muy limpia y no parece haber sido formada por aluminio desarrollado sobre la tierra o sobre el piso de una fábrica. El aluminio recoge polvo, diferente del que sería esperado de la escoria. Estas observaciones nos animan a continuar con el programa de pruebas, pero ellas no constituyen la prueba final de que el caso es auténtico. En los próximos meses nosotros esperamos estar disponibles para determinar si esta prueba es verdaderamente inusual. Esto sería entonces interesante para correlacionar su composición con las otras muestras supuestas de OVNI. Fin del capítulo 21, parte 2. Y fin del libro La Gran Alborada Humana. Tomo 1.